Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución sana que nace de la comunidad, preocupada por los problemas que crea una enfermedad catastrófica como el cáncer en familias humildes. Y esta gente, convencido por su cristianísima formación, como hemos señalado, regenta esta institución, buscando que el prójimo también arrime su ayuda, su colaboración para también apoyar a aquellos muy carenciados, gente que tiene muchos problemas de pobreza. Y eso es una labor encomiable, de verdad, esa es la verdad. Hay que apoyar esas iniciativas, hay que apoyarlas. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente comprometida con la formación de jóvenes que están en alto riesgo. Y lo vemos a diario, los ejemplos huelgan, están ahí. Cómo caen jóvenes que no han tenido esa oportunidad de encontrar estos guías, estos polinizadores que le ayuden a salir a camino, que no sean atrapados por la delincuencia, que le llama, que le atrae, es un cebo. La verdad que es una labor extraordinaria de los salesianos. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Bueno, en Estados Unidos hay esa situación de Estados Unidos. Siempre ha habido intolerancia, porque hay que decir la verdad. Ha sido una sociedad siempre muy complicada y con esos
esa discriminación racial, todo el mundo sabe los radicales que fueron estos blancos del Ku Klux Klan organizados en forma bestial contra las minorías. Entonces, esa gente no leyeron a Voltaire, nunca leyeron a Voltaire, ese abanderado, ese filósofo francés, abanderado de la tolerancia, luchando por el pensamiento crítico, la razón, decía Voltaire, brillante Voltaire. Pero Voltaire, ¿de qué es? Voltaire yo creo que es del siglo XVII y XVIII, esos años por allá. Pero eran los tiempos de tantos filósofos. Imagínense, John Locke, inglés, Newton, ay Dios mío. Toda esa gente brillante, esos filósofos. Yo menciono mucho a ese Immanuel Kant, tremendo, Schopenhauer, ya, esos son muchísimos, esos alemanes son todos, alemanes y franceses filósofos. Pero bien, Voltaire tuvo una frase no estoy de acuerdo con lo que dices, algo así. Es la frase, diríamos, maestra de Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defiendo hasta la muerte el derecho que tienes de expresarlo. Creo que más o menos sí, creo que es la expresión de Voltaire sobre la tolerancia. Toda esta sociedad, lamentablemente, la sociedad norteamericana, que repito, ha sido intolerante, muchos grupos intolerantes, no importa la religiosidad, porque no hay un pueblo más cristiano que el pueblo americano. Pero eso no es de cristianísima formación, porque hay gente que aun siendo cristianos, entonces son racistas y discriminan a minorías, a los judíos, etcétera, etcétera. A gitanos, judíos, negros, todas esas minorías, latinos para ellos, esos blancos sajones y teutones, porque ni siquiera los eslavos, también esos eslavos lo ven con cierta indiferencia también. Pero bien, Voltaire fue un hombre tolerante. Entonces, después que irrumpe en esa política norteamericana, amos ambiciosos, como es el caso de Donald Trump, que Donald Trump es una persona que no ha leído a Voltaire, pienso yo, porque ese es verdad que es intolerante con muchísimas cosas. Pero esa política de Trump, ese radicalismo, esa ideología radical, indiscutiblemente que ha radicalizado a muchos jóvenes, uno con ese nacionalismo radical e ideológico, y la muerte de ese joven, seguidor de él, pero hay otro que se ha radicalizado en contra, porque es una sociedad que se ha como dividido, está dividida, hay un rupturismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Se ha roto ahí la tranquilidad y la tolerancia entre una sociedad que siempre ha creído en el desarrollo y todo eso, y que uno pensaba que podía superar esas cosas. Bien, esa muerte de ese joven, una muerte brutal, una cosa que no debe pasar en Estados Unidos. Matar a una persona porque él sea un ultraderechista. Él tiene, como decía Voltaire, tiene todo el derecho, aunque yo no esté de acuerdo con él, pero tiene todo el derecho de expresarlo, y voy hasta la muerte, voy hasta a la tolerancia de Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tiene de expresarte o de expresarlo, porque también tenemos que ser así. Entonces este joven se radicalizó con ese ultraderechismo y esa política del propio Donald Trump, y lamentablemente ha sido víctima de otro intolerante,
que se dice que puede ser de izquierda, pero también hay gente que no necesariamente de izquierda, sino menos derechista, porque es lo que pasa, por ejemplo, con esa gente de Vox en España y gente del PP que no son tan radicales, pero ese radicalismo así también es peligroso porque es que trae intrigas, también genera intrigas. No necesariamente del tipo ideológico, vamos a decir, sino hay gente que entiende, bueno, pero ¿por qué tan radical? Este hombre habla tan mal de los negros, habla tan mal de los enanos, de los chiquitos, de los flacos, qué sé yo. Hay gente que se radicaliza con sus ideas y esas cosas no le hacen bien. Estados Unidos con esa intolerancia no va a llegar a ningún lado. Se va a radicalizar más y va a haber más problemas ahí que todos los problemas que ha tenido ese país, que yo creo que ya son muchísimos también, porque es que ha entrado, se ha acelerado todo ese nacionalismo. Pero esa posición de esos grupos, la verdad que yo no recuerdo en qué pueblito, Charlottesville, no me acuerdo, por ahí, yo creo que fue en Carolina del Norte, pero hubo un joven que atropelló a una minoría, no sé si eran cuando la muerte de aquel joven negro que trajo muchísimo disturbio a los Estados Unidos. Y hubo ese grupo como del Ku Klux Klan y después hubo que le tiró un vehículo encima. Y a un grupo de jóvenes. Y después hubo otro que salió con un fusil, jóvenes blancos, muchachos blancos, con mentalidades de Ku Klux Klan, intolerantes. Y salió con un fusil. Yo recuerdo, se publicitó en toda la prensa norteamericana. Y eso hubo disparos y de todo. Y sin embargo, el propio Trump, se le hicieron críticas al presidente Trump, eso fue en su primera gestión. Se le hicieron críticas porque él mismo no tomó las previsiones. Y esas cosas son malas, muy malas. Yo creo que hay una expresión también de Voltaire, porque Voltaire era un hombre que escribió todo su pensamiento crítico, la razón, la tolerancia. Pero ahí yo creo que él tiene una frase también, una expresión, que la intolerancia ha poblado o ha llenado la tierra de matanzas. Y es verdad. Ustedes saben los muertos que ha habido en Estados Unidos, pero no en Estados Unidos, en la historia de la humanidad, por la intolerancia. Ay, Dios mío. Bueno, el Imperio Romano, ¿cuántos cristianos matarían en el Imperio Romano? Intolerante a esa palabra de Jesucristo, porque la palabra pesa más que el plomo. Pero esas palabras dichas por Jesús tenían más peso que el plomo, esa es la verdad. Pero bien, muy lamentable que hayan asesinado a ese joven padre de dos niños, creo, y joven, un muchacho que no importa esa posición radical de él, pero mientras no le haga daño a la gente con eso, por hablar, mejor dicho, no creo que se merecía un castigo, una muerte así, pero son esos jóvenes también radicalizados, se radicalizan con las políticas radicales, entonces se hacen contrario también en forma radical a esas posiciones de amos ambiciosos e intrigantes, como se presenta a veces Donald Trump, señores. Eso es como el nuevo Führer o el Dodge. ¿Cómo se llamaba el Dodge? El del italiano. Bueno, no recuerdo del Mussolini. No, pero usted no puede actuar así. Entonces eso arrastra, esos liderazgos arrastran esos radicalismos, lamentablemente. Muy triste. Bueno, como habíamos avanzado aquí, ahí hay razón, como se dice,
pensamiento crítico, ahí hay tolerancia, tolerancia a las buenas prácticas, pero intolerancia con las malas prácticas. Me refiero a Héctor Valdés. Nosotros habíamos dicho aquí, con ese asunto del alza del dólar, que uno de los argumentos que iba a esgrimir el gobernador del Banco Central era precisamente el que esta es una economía que genera sus dólares. Si esta economía genera sus dólares para las necesidades de la economía, no hay temor en que esa tasa de cambio se disparase como se disparó. Esa es la pura verdad. Y nosotros decíamos, bueno, Valdés va a decir eso. Y eso, lo primero, que el gobernador dice, señores, la economía genera 46 mil millones de dólares. Si las necesidades son 43, tenemos un margen todavía. Es decir, el que importa no puede tener preocupación de que el dólar le va a subir porque no hay dólar en la economía. No. ¿Qué hay? Bueno, especulación. La especulación puede ser porque hay gente que quiere acaparar dólares, porque piensa que puede sacar ventaja mañana, o también atraído por las políticas de tasas que hay en Estados Unidos, que usted para comprar, diríamos, guardar o tener pesos en República Dominicana, pagándole un 5% tal vez en los bancos, usted pensará, bueno, pero si en Estados Unidos está a 4% de dólar, eso es un atractivo. Las tasas norteamericanas, Donald Trump quiere que bajen. El gobernador del Banco Central norteamericano se resiste, pero si bajasen esas tasas, la gente compra menos dólares para guardar, porque eso llama la atención. Y decíamos nosotros aquí, no es verdad que usted no se va a estimular a estar queriendo especular con los dólares. Es verdad. El Banco Central reúne a los banqueros, pero pesa esa actitud, diríamos, ese respeto, esa fuerza moral del gobernador Valdés para hablar ahí, un hombre con 20 años dirigiendo eso. Entonces, los banqueros respetan a Valdés. Y además tiene el respaldo ahí. Mira, aquí hay 14 mil millones de dólares que estamos en reserva. Nosotros no estamos jugando con esto. Ahora, vamos a ponerle algunos hierros a que algunos movimientos de divisas que se hacen que no entran al Banco Central, que no se conocen en la plataforma de manejo del movimiento de dólares que tiene el Banco Central. Por tanto, vamos a tomar medidas para buscar reducir la especulación. Todo movimiento de 10 mil dólares en adelante tiene que ser comunicado al Banco Central. Porque todo el mundo sabe que el que compra dólares y especula es para aquello que acabamos de decir, o para guardar y ver si puede sacar ventajas. Pero desestabiliza el sistema. Entonces, el Banco Central tomó esa medida, que es una medida de previsión para que las cosas no se salgan del curso normal. Y los intermediarios pueden participar más intermediarios, pero le subió también lo que se llama, ¿cómo le llaman a ellos? El nivel de reserva que debe tener, de garantía de reserva que debe tener ese intermediario. Lo subieron el monto para que cualquier chimichurri no venga a estar inventando en ese mercado. Entonces, son medidas de previsión, medidas también fuertes para controlar que no se le vaya de las manos a la autoridad el asunto de la tasa de cambio, que es tan distorsionante. Y esas medidas se tomaron. La Junta Monetaria también
Ahí está el Banco Central, todo el mundo sabe que eso es un equipo. Se tomaron la medida y ya el dólar, ya hay una tranquilidad, ya ni se habla de esas alzas del dólar que van, bueno, yo dije que iba a llegar a 70, otros dijeron que esto se va a meter en 72, otros en 65. Pero fue lo que dijo la gobernación del banco. Si nosotros previmos que para el presupuesto 2026 estará a 64, el del 25 estará a 63. Si en el 25 subió a 64, bueno, hay esa especulación, hay que bajarlo. Y ya el dólar, según lo que he visto ahí en los diarios, en los noticiarios, comerciantes que dicen que ya ha bajado a 63 y algo, que el dólar se va, ya la gente está tranquila, como se dice. Pero eso es el peso moral, esa fuerza moral, esa autoridad que da los largos años de ejercicio de la gobernación del Banco Central y los resultados de ese ejercicio. Indiscutiblemente, que yo lo decía, Valdés pesa porque le respeta, la banca privada respeta a Valdés. Tiene esa, ¿cómo diríamos? Tiene esa posición ya ganada por efecto de su trabajo, de 20 años más dirigiendo el Banco Central, más de 20 años, porque hubo una intermitencia de unos 4 años ahí de ese caos que hubo aquí, que terminó el país en la sala de operación, no de operación, en la sala de cuidados intensivos ya, pero prácticamente desangrado el país. Pero hubo una proeza, se sacó a flote de nuevo el país, porque es un país difícil para quebrar, la verdad que es difícil. Bien, no quiero perderme de la alegría de saludar a mi periódico El Nacional, porque el periódico El Nacional está de cumpleaños, eso sigue su cumpleaños, 57 creo, fueron 57 o 59 años, no me acuerdo, son 57 años de fundado el periódico El Nacional, verdadero espacio de opinión, de tolerancia a todas las ideologías. El Nacional, periódico que yo siempre he dicho es el periódico más democrático de este país. Y aquella sala de prensa, que yo recuerdo que siempre ha sido una sala de prensa abierta para que el público vaya, participe, comparta con los propios periodistas allí, siempre el Nacional ha estado abierto a todas las opiniones, al respeto democrático, a la tolerancia. Ahí leyeron a Voltaire, como se dice. El propio Pepín Corripio leyó a Voltaire, yo estoy seguro, porque si hay una persona tolerante como dueño de medios es Pepín Corripio. Saludo a todo ese personal del Nacional y a mi amigo y hermano Bolívar Díaz Gómez, que es su director. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy bien, señores. Es indiscutible que la actividad turística es la actividad económica más importante ahora mismo del país. Es la locomotora, diríamos, del país. Esa es la verdad. Es el sector que más crece, aporta muchísimo al fisco y aporta a las compras, a la actividad comercial nacional, al empleo, y eso es muy importante. Divisas, aporta las divisas y además la proyección misma del país, indiscutiblemente. Entonces, vi ahí que hay una feria de azonadores y vi unas declaraciones que dicen que el turismo aporta 155.000 millones de pesos al fisco, y en compras locales casi 140.000 millones de pesos en compras, porque se compra mucho, señores, pollo, huevo, carne de cerdo, carne de res, vegetales, arroz, de todo, porque los turistas comen de todo mucho, y los empleados y todo. Entonces, indiscutiblemente que el turismo se ha convertido en una actividad vitalísima para el país. Todas las áreas de playa están, diríamos, activas. Ahora se activan más porque estamos viendo que por el sur, tanto en Baní o en Pedernales, hay una actividad turística activa, valga la redundancia, y eso también uno sabe que crea buenas expectativas en la gente, crea desarrollo, más jóvenes y personas de las comunidades se preparan, se forman, los negocios se amplían, las vías de comunicación se mejoran, las comunicaciones mejoran también, los servicios, todo. Eso atrae, eso es, como se dice, abeja al panal. Muy bien. El turismo dominicano es las 3 S, como se dice. Sun, que es sol. Sia, que es mar. Y sexo. Eso también se ha tomado en cuenta, porque aquí hay muchas cosas que pasan, que ustedes saben que son producto de todos esos excesos y de todas esas tolerancias también que ahí se pasan. Pero el turismo, hemos dicho nosotros, raras veces se puede expandir por el país, porque entonces el país ofrece, por ejemplo, una biodiversidad. Ofrece turismo de montaña, puede ofrecer turismo ecológico. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros la ciudad capital. Tenemos un jardín botánico con todas las especies nativas que están ahí, de nuestra florística nativa. Pero viene mucha gente que le interesan las ciencias naturales o la biodiversidad, pero tal vez no pueden venir al botánico, ni van al zoológico, que hay allí una pajarera y especies nativas y de todo, y es un ambiente bonito también, agradable. Pero están nuestras montañas, nuestros ríos, aguadas, manantiales, caídas, qué sé yo, nuestros ríos, nuestras represas, esos lagos. Pues yo recuerdo en Bogotá,
En Bogotá hay una presa que es Guatavita, se llama la presa de Guatavita. Una comunidad bien está un poco alta. Ese río lo retienen allí, un lago artificial, pero es un área de recreo. Y sube la gente de Bogotá, sube allí. Incluso yo estuve allá, fui con unos amigos allá. Y es una zona tan fría, en la época que fui ahí hacía muchísimo frío, y hubo que darme un trago de aguardiente y un chocolate bien caliente y qué sé yo, para poder soportar el frío y entrar a un restaurante cerrado porque estaba muy frío la zona. Pero es un área de recreo, pero nosotros tenemos muchísimas represas aquí, muchísimos lagos, pero no pueden ir los turistas. ¿Por qué? Porque República Dominicana nada más está preparada para recibir turistas en las playas. Porque aquí adentro, dígame usted, en esta selva que es República Dominicana, primero la gente, mala conducta hasta para hablar y dirigirse a la gente. La basura, el desorden del tránsito, la delincuencia. Todo eso va en contra del turismo en la República Dominicana. Entonces nosotros no podemos nada más pensar en ese turismo de playa, de las 3S. Tenemos que pensar en un turismo que aproveche, que venga y que vea nuestra cultura, qué sé yo, que pueda ir al Teatro Nacional y ver una obra allí, o bailar bachata, o bailar merengue, donde fuera, qué sé yo, sin peligro. Pero es una pena que este país solamente ha podido desarrollar el turismo en el área de la playa, porque es un turismo que está enclaustrado allí, el turista viene y entonces se queda en el hotel, porque si sale a la calle lo matan, un delincuente de estos corriendo como loco y sin licencia y sin control y sin cultura, o con su cultura, con mala educación, porque aquí no hay educación para tener un país turista. Lamentablemente tenemos que decir eso. Aunque sea la locomotora del desarrollo nacional. Pero no estamos preparados para recibir extranjeros mejor organizados que nosotros, no lo estamos preparados. Porque nada más hay que ver el comportamiento en las calles que nosotros los dominicanos tenemos, que es verdaderamente selvático. Así de sencillo. Bueno, entonces el CES falla sobre Haití. La migración haitiana, decía yo ayer, bueno, pero el CES está hablando de política migratoria y no sabemos cuántos son los migrantes haitianos que hay en el país. Y entonces, ¿cómo vamos a fijar políticas sobre una población que no sabemos cuántos son? Ni dónde están la mayor cantidad de ellos concentrados. Entonces estamos diseñando políticas que veo que también en forma han querido modificar con la gramática las intenciones realmente. No hablan de regularización, en lo que uno puede alcanzar a leer, porque yo no he leído totalmente el proyecto, o el informe. Pero, obviando la palabra regularización, te ponen de que formalización laboral. ¿Qué es eso? ¿Qué es la formalización laboral? Que no sea la regularización. Entonces vienen con la misma tontería, la mecanización agrícola para reducir el área y ajustar al 80-20 las labores agrícolas y ganaderas. Vamos a mecanizar la agricultura. El gobierno habló de mecanización sabiendo uno que eso era mera bla, bla, bla. ¿Dónde está el Bandés? Que dijo que le iba a hacer frente el presidente, y vaya, hay 4.000 millones de dólares para que vayan trabajando aquel famoso plan para salvar la patria. Vaya a ver a dónde terminó eso. En las estanterías polvorientas o en la hemeroteca palaciega, por allá, quién sabe. Porque lamentablemente así es que trabajamos. Entonces, sería bueno que el CES, esas explicaciones gramaticales para confundir, formalización laboral, oigan cómo es, una neblina, digo yo,
para proponer mecanismos de identificación laboral. Oigan todas las vueltas, para no decir que eso es regularización de obreros haitianos sin nombre ni apellidos. ¿Cómo usted va a formalizar? ¿Cómo usted va a regularizar? Gente que no tiene nombre ni apellido, nos van a decir, bueno, entonces sugieran ustedes qué es lo que hay que hacer. Bueno, pues yo he dicho, vamos a sacar a los haitianos de verdad, pero no hacer estas tramoyas. Que la autoridad lo que esté como una tramoya, ya ni hablan de las repatriaciones, todo aquel empuje y todo aquel esfuerzo, diríamos, iniciático, como para tratar de confundirnos. Porque uno sabe que no van a hacer nada. ¿Están sacando a los haitianos? No. Pero como piden que sugiramos, o que digamos nuestras opiniones, qué hacer, yo, Manuel Fermín, como ahí hay una línea de queja, que yo no sé si para qué, si eso funciona, porque cada vez que usted llama, ahí el ITRA, vayan de la presidencia y resuelvan el problema del ITRA, que tiene muchísimos problemas, el agro tiene muchísimos problemas, no sé qué, no hay fomento. Por eso no baja el plátano de 20 pesos una piña, 119 pesos una piña. ¿Por qué? Porque no hay fomento. Eso es todo, que la agricultura no fomenta. Ni hay técnicos, ni hay crédito, ni nada. Y le falta. Y los bananeros, miren, no me pagan. Me ofrecieron 80 millones y llegaron con 80,000 pesos. Explíquenme ustedes. Los cebolleros no le pagan. Los dueños de máquinas agrícolas que preparan los terrenos no le pagan. Entonces, ¿para qué la línea de queja? Para nada, porque todo eso es. Ahora, yo he dicho, y lo voy a seguir repitiendo, la mejor forma, tal vez, de salvar la soberanía nacional, fíjense que usando al mismo ejército corrupto que tenemos en la frontera, que es un ejército que se ha debilitado porque una gran parte de los miembros que están en la frontera, al ver la tolerancia para recoger pesos para el tráfico de muchísimas cosas que pasan en la frontera, se trafica con armas, se trafica con drogas, se trafica con gente, y fíjense que dice hasta con parturientas, es una cosa de loco. Yo he sugerido, señores, a los gobiernos, presidente Abinader, usted quiere, si es verdad que el gobierno está imbuido de esa fe, pero tiene que tomar una decisión cualquier gobierno que venga aquí. Todo el ejército va para la frontera. Yo no quiero fortaleza del ejército en Salcedo, porque eso era una estrategia de Trujillo para tener control del país. Lo he dicho 1000 veces aquí. Vamos todos los guardias, si hay 30,000 guardias en las Fuerzas Armadas, incluyendo Fuerza Aérea y Marina o Armada, porque en la frontera hay área de muelle, en Montecristi y Manzanillo, y la parte de Pedernales, la Marina tiene que actuar ahí. Y la Fuerza Aérea, su vigilancia, tiene que actuar ahí también, porque no, allá en Dajabón había una base ahí, militar, una base aérea. Todo el ejército va para allá. No todas las Fuerzas Armadas, porque la Fuerza Aérea no se puede movilizar para allá, toda, y la Armada tampoco. Pero todo el ejército de tierra, como se dice, en la frontera, sellada con todo el ejército. Ahora, esas posesiones que el ejército tiene en las ciudades, se venden. Y los recursos que generen las ventas de esas fortalezas y de todos esos recintos se utilizan para construirle buenas fortalezas, viviendas, áreas de recreo, áreas educativas para los hijos de los guardias y al mismo tiempo sus viviendas también, hospitales, hacerle sus clínicas de atención primaria allí y luego los hospitales militares aquí, que son los grandes, recibirlos, la caballería aérea allá y todo vaciado para la frontera. Con la frontera, si quieren hacer el muro, que lo hagan, pero el muro humano, porque todos no se pueden corromper.
Todos los policías, los guardias no se pueden corromper. Y los oficiales tienen que estar allá. Los generales y coroneles del ejército tienen que estar en la frontera. Los que no están en funciones burocráticas, desde luego. Pero tienen que estar en la frontera y lo que pase por ahí es responsabilidad de ellos. Ahora, los guardias pueden hacer actividades de ganadería menor, por ejemplo, o agricultura, plasticultura, pueden hacer allá en la zona y pueden producir vegetales de ciclo corto también y producir comida en la zona, facilitarle áreas para eso. Entonces el militar va a desarrollar la frontera porque incluso su capital que recibe como salario lo va a usar ahí en la frontera y la frontera se va a dinamizar. Yo creo que la mejor forma de dominicanizar la frontera es militarizando la frontera con el ejército totalmente allí en la frontera. ¿Por qué? Porque no es verdad que un molote, como se dice, una rebelión, un remolino callejero que pasare, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, o en el Ceibo, vamos a poner, porque Macorís está muy cerca de la frontera. Pero en el Ceibo, por ejemplo, que está supuestamente alejado de la frontera. Pero, ¿cuál es la distancia? 350 kilómetros, 400 kilómetros puede haber de la frontera al Ceibo. Es decir, si surgiera un movimiento social callejero, una especie de remolino o de ebriedad callejera en el Ceibo y que se necesite una unidad militar para aplacar o cuidar la propiedad pública y privada, ¿cuál es el problema de movilizar militares que vengan de la frontera al Ceibo? Buenas comunicaciones que tenemos de carreteras. Eso vienen en 4 horas, en 3 horas. Esa gente viene de la frontera, se ponen en el Ceibo en 3 horas y media más tardar. Entonces, yo creo que la única forma de verdaderamente cuidar la soberanía nacional es mudando todo el ejército, que lo que está haciendo es echando barriga aquí en las fortalezas. ¿Qué hacen los militares de la primera brigada? Pregunto yo. No están haciendo nada, ni lo de Constanza. Son bomberos en vez de militares. Bomberos, porque son apagafuegos. Para eso que tienen los cazadores de Constanza. Esa gente en la frontera puede producir, porque yo, por ejemplo, en Lajas es un proyecto agrario y Tierra Nueva, que están pegados a la frontera allá en el lago Azuay. Eso lo pueden manejar los militares, esos proyectos agrarios que están ahí. Lo pongo a trabajar los militares y que ganen dinero ellos, cuidando la frontera. Y en Tierra Nueva y en Lajas ponerle buenas instalaciones de todos los tipos para que la guardia esté feliz y tranquila allí. Facilidades satelitales, todo lo que ellos necesiten para ver sus televisiones y sus juegos y todo sus diversiones. Todo se puede hacer en la frontera y yo estoy seguro que no va a pasar por ahí un ilegal haitiano sin estar registrado. Porque la frontera norteamericana está desarrollada, o Texas no hace frontera con México. Y esas ciudades como San Diego y las ciudades de todas esas ciudades de Arizona y de New México son estados desarrollados en los Estados Unidos y están a la frontera con México. ¿Y por qué nuestra frontera no puede tener estados desarrollados o provincias desarrolladas? Pero para eso podemos hacer lo que yo estoy sugiriendo, aunque uno lo interpreten como tal vez una locura de parte de Manuel Fermín. Pero los cuarteles se construyen en horas. Incluso cuarteles pueden hasta cuarteles móviles. He dicho yo aquí muchísimas veces, los furgones con áreas, con equipos solares para energizarlos, etcétera, etcétera. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, que hay que decir también que los que somos volterianos, yo me voy a incluir como volteriano, porque uno tiene que luchar contra la ignorancia y contra el fanatismo y luchar a favor de la razón, como dijimos ahorita, hace un rato, o del pensamiento crítico ya para los más inclinados a lo filosófico y a esa filosofía. Pero yo creo, siempre he dicho, nosotros no actuamos como un fanatismo con este asunto de los haitianos, ni además una especie de nacionalismo radical e ideológico. Hemos dicho un nacionalismo moral, porque nosotros tenemos que salvar este país de esa ignorancia que también, porque Voltaire luchaba contra la ignorancia, y ahí lo que tenemos nosotros es la ignorancia. Pero nosotros, por más tolerantes que seamos, no podemos tolerar la ignorancia de un pueblo haitiano que se vuelque aquí y esté prácticamente fundido con nosotros, teniendo mecanismos como nosotros actuar. Ahora entonces no estamos haciendo dependientes de la mano de obra haitiana, que también hay que regularizarla. Eso es lo primero que dicen. Los que quieren tener haitianos sin control. Y así no se puede, porque usted no puede regularizar lo que no es detallable, que usted no sabe qué es lo que hay, quién es la persona, porque yo he dicho muchísimas veces aquí, y no lo digo en tono de burla, que los animales que pueden venir de Haití vienen con más garantía que un ser humano, porque vienen con un certificado de sanitario, y ellos entran aquí como si fuera Pedro por su casa. Entonces yo creo que ese muro con el ejército, el mejor muro sería el ejército allá. Ahora el militar superior, que le entren esas manadas de haitianos por ahí, será despedido. Se tiene que ir del cargo, y se hace riqueza y se le ve la riqueza, se va también. Porque todo el mundo sabe que esas fronteras se prestan para todas esas vagabunderías. Bien. Hoy hemos venido a hablar de la tolerancia también. Porque a los chinos, yo creo que el Ministerio de Vivienda está actuando en forma injusta con los chinos. ¿Por qué? Porque los chinos mafiosos de aduanas, muy bien, que lo castigue aduanas. Pero si un chino alquila un edificio y ese edificio no reúne todas las condiciones premium que quiere vivienda,
El chino no es culpable de que ese edificio no reúna las condiciones, porque el chino lo alquiló, tal vez, ese edificio, esa edificación. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque entonces, ¿por qué en vivienda no se mete con las escuelas que están deterioradas? O las oficinas públicas que están deterioradas, o los edificios privados que están también cargados de vicios? ¿Por qué no van y cierran y clausuran eso? Entonces es muy evidente, se ve mal, esa intolerancia, vamos a decir, de el Ministerio de Vivienda, se ve parcializado, eso no se ve bien. Entonces eso no está bien. Los chinos no tienen la culpa de que ellos, un negocio que está en la Luperón, que ellos alquilaron ese edificio ahí, que tenga rajadura o tenga, qué sé yo, vicios de construcción. El chino dueño de la tienda no es culpable de eso, porque después de todo tenemos que ser también justos. No se puede actuar con injusticias, como actúa Estados Unidos y Trump con Ucrania, y tan tolerante con Rusia y tan intolerante con la agredida que es Ucrania. Me gustó hoy que vi que Japón y Nueva Zelanda dijeron, no, nosotros le vamos a aplicar sanciones a Rusia, no a China ni a India, no, a Rusia. El petróleo, en vez de $60, le vamos a bajar más. Ahora ya lo vamos a bajar a $47 con 60 centavos de dólar. ¿Para qué? Para que Rusia y el genocida de Rusia tengan menos recursos para la guerra, para mantener la guerra de Ucrania. Nueva Zelanda y Japón, dos grandes consumidores, compran petróleo ruso por allá, por el Pacífico, indiscutiblemente le queda más fácil, le compran a Rusia. Pero le van a pegar sus sanciones a Rusia diciéndole, no, yo te voy a comprar, pero te voy a comprar a $13 menos que lo que habíamos acordado, pagarte a 60. Es decir, si el petróleo vale 64, $66, nosotros te vamos a pagar 47. Nueva Zelanda y Japón como solidarios con Occidente, con Europa y con Ucrania, que ha sido la agredida. ¿Pero qué quiere el señor Trump? Que le apliquen las sanciones a China y a India porque le compran petróleo a Rusia. No, sanciona a Rusia. Pero Trump está atado y chantajeado. A Bolsonaro también hay un abuso con Bolsonaro, porque qué golpe de Estado es este, sin guardia, sin pruebas. Entonces, un juez enemigo de él, los jueces enemigos del acusado. ¿Y qué es esto? Ese juicio no puede prosperar. Aunque él sea de derecha, pero vamos a la tolerancia también ahí con Bolsonaro. Eso fue un tumulto, una turba, pero una turba no es golpe de Estado, porque si no hay militar involucrado, no hay un golpe de Estado que prospere en ningún sitio del mundo. O una revolución como en Nepal, ya eso se lleva todo, eso es un tsunami allí. Pero vamos a seguir con ese tema la semana que viene. Pero no estamos de acuerdo con esa sentencia de Bolsonaro. Eso no está bien. Porque eso es venganza. Bien. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo. Toda la semana publica su blog La Pregunta. Las circunstancias del conflicto regional se alinean como nunca antes. Gracias por su atención y será hasta el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.